Bueno, vamos a hablar de modos ventilatorios en neonatología. Los vamos a dividir en dos grandes grupos, los invasivos y los no invasivos. Primero vamos a hablar de los no invasivos y vamos a hablar de las cánulas de alto flujo, de las distintas maneras de entregar CPAP y de la ventilación no invasiva con presión positiva intermitente. Después vamos a hablar de los invasivos, que son los no sincronizados, los sincronizados y alta frecuencia. Y al final un poquito de monitoreo de la función pulmonar. Bueno, hablando de los modos no invasivos, la definición es un soporte respiratorio que no atraviesa la glotis, es decir, que no tiene acceso endotraqueal. ¿Cuál es el objetivo principal? Es obtener una distensión alveolar y de la vía aérea, sobre todo superior, que previene el colapso respiratorio y que mejora la capacidad residual funcional. Ese es el objetivo principal de los modos ventilatorios no invasivos. Ariel, quiero sacar todas las ventanas que aparecen en la pantalla. ¿Puedo? ¿Cómo no te entendí? No importa, ya está. ¿Cuáles los usos más frecuentes en neonatología de los modos de ventilación no invasiva? El más frecuente de todos es el distrés respiratorio en los prematuros. En todo recién nacido pretérmino que respire espontáneamente, puedo darle la oportunidad de que reciba CPAP desde la sala de partos, desde el nacimiento, evitando la intubación endotraqueal, siempre y cuando respire espontáneamente, obviamente. ¿Por qué? Porque nos brinda un montón de beneficios. Algunos de ellos son, por ejemplo, que la PEP mejora la relación ventilación-perfusión al mejorar la expansión pulmonar. Y si mejora la expansión pulmonar, voy a mejorar la compliance de ese pulmón. Entonces, con pequeños cambios de presión, voy a poder generar pequeños cambios de volumen. Grandes cambios de volumen, perdón. Si mejoro la compliance, voy a poder mejorar el volumen tidal. Y, en consecuencia, el volumen minuto respiratorio del cual depende. ¿Sí? Con la PEP también voy a mejorar la oxigenación, porque voy a tener alvéolos más oxigenados, más reclutados, y voy a disminuir el trabajo respiratorio, sobre todo la resistencia de la vía aérea supraglótica, y mejorar la estabilidad diafragmática. Otro de los beneficios es que previene el colapso alveolar y la reexpansión, que cuando uno insufla y desinfla un alvéolo, recurrentemente va rompiendo proteínas, sobre todo las proteínas del agente tensioactivo, y se consume el surfactante endógeno. Por todo esto, aprovecho para decir que no está recomendado el uso de halo cefálico en el manejo inicial del distrés respiratorio de un prematuro, ¿sí? Porque no va de acuerdo con la fisiopatología de su distrés. Bueno, entonces, en el síndrome de distrés respiratorio agudo y sobre todo en los prematuros, está indicado el uso de ventilación no invasiva siempre y cuando el paciente tenga respiraciones espontáneas, ¿sí? No importa cuánto pese y no importa qué edad gestacional tenga, ¿sí? Y desde la sala de partos se lo puedo brindar a través de un reanimador con pieza en T o una bolsa autoinflable con válvula de T. Está demostrado que disminuye la incidencia de displasia porque disminuye el ingreso a ARM y disminuye el uso de surfactante exógeno. Otro de los usos que tiene es post-extubación, disminuyendo la incidencia de fracaso de la extubación, ¿sí? Y en las apneas disminuye el número y la gravedad de las apneas obstructivas. Vamos a hablar de las modalidades de ventilación no invasiva de flujo continuo. También hay de flujo variable, pero son más costosas y no son tan accesibles. Dentro de las de flujo continuo tenemos el CPAP que todos conocemos a través del respirador, el CPAP burbuja o bajo agua, que después la licenciada Pascualetti va a buscar un video de cómo se arma y cómo se usa. Lo que nosotros en el hospital llamamos CPAP ciclado, otros lo conocen como BNI directamente o como ventilación nasal a presión positiva intermitente, que también se entrega a través de un ventilador y que es una alternativa que se puede usar con resultados más eficaces que el CPAP en cuanto al fracaso de la extubación, y que es presión positiva intermitente a través de las interfaces que también usamos para el CPAP convencional, ¿sí? Vamos a ver algunas de los tipos de interfaces que hay. La que más se recomienda es la doble cánula nasal corta, ¿sí? Que se prefiere
porque tiene menor resistencia al flujo y porque transmite mejor la presión deseada. Y porque además se obstruye menos con las secreciones, a diferencia de la doble cánula nasal larga. Esta es la que usamos nosotros, después vamos a ver bien la fijación y cómo utilizarla. Este es otro tipo también de cánula nasal corta. Y después tenemos la máscara nasal. Así un pantallazo de CPAP burbuja o CPAP bajo agua. Para prepararlo necesitamos la toma de gases en la pared, un mezclador o blender o una tubuladora NI que va a ir a la rama inspiratoria. Primero va a ir a un calentador y humidificador y de ahí a la rama inspiratoria que se conecta en la interfase del paciente. Y después la rama expiratoria se conecta a un tubo bajo agua, que puede ser, por ejemplo, un tubo bitubulado, un frasco bitubulado, y la cantidad de agua que le ponemos al frasco es directamente proporcional a la presión que le va a dar el CPAP, al PEP que va a recibir el paciente. Si yo le pongo 5 centímetros de agua, el PEP de ese paciente va a ser 5 centímetros de agua. Después lo vamos a ver bien en un videito. También después lo vamos a ver en el video, pero estas son algunas de las maneras de fijar la interfase al paciente, ¿sí? Siempre que el gorro incluya las orejas del paciente, que no esté muy apretada en la cabecita. Podemos usar los alfileres de gancho, como se ven ahí en la presentación, o el velcro. ¿Sí? Y el duoderm para que no se produzcan lesiones por decúbito. La pieza se tiene que introducir 1 o 2 milímetros en la nariz del paciente, no más, y por supuesto tiene que ocupar todo el calibre de la nariz. Bueno, ¿cómo lo usamos o cómo lo seteamos? Si vamos a usar CPAP solo, el PEP de inicio que usamos en general es entre 5 y 6 centímetros de agua. ¿Sí? Tengo que lograr la PEP óptima y eso lo voy a ver cuando le haga una placa al paciente y vea cuántos espacios ventila. ¿Sí? Lo ideal es que ventile 8 espacios intercostales. Si lo voy a poner en BNI, por ejemplo, después de una extubación, le voy a poner de PIN 2 o 4 centímetros de agua más que los que tenía en ventilación mecánica convencional. ¿Sí? Y si directamente le voy a ingresar a BNI, sin haber pasado por ventilación convencional, va alrededor de 15 o 20 centímetros de agua de PIN. La misma PEP, el tiempo inspiratorio alrededor de 0,4 o 0,5 segundos y la frecuencia entre 10 y 25 respiraciones por minuto. El flujo en general lo ponemos entre 6 y 8, a veces hasta 10 litros por minuto. Lo que nosotros hacemos es, como les dije antes, el principal uso es en los prematuros, en el distrés respiratorio agudo de los prematuros. Cuando son menores de 32 semanas o de 1.500 gramos, si el paciente tiene respiraciones espontáneas y en su nacimiento le ofrecemos CPAP con el NeoPAP. Lo colocamos en CPAP al llegar a la unidad y si requiere más del 30% de FiO2, tiene indicación de recibir sulfantante. Lo ideal sería que lo reciba por las técnicas mínimamente invasivas, como el ISA o el ISUR. Y que después, si la clínica del paciente lo permite, lo regresemos al CPAP o a la BNI. Eso es lo que hacemos nosotros en el hospital. Y acá en el sanatorio también. ¿Cuándo está contraindicada la ventilación no invasiva? Bueno, cuando hay, por ejemplo, patologías como la apnea flagmática, como los escapes de aire, atresia de coanas, atresias intestinales, fístulas traqueosofágicas. No está recomendado en procesos que generen milio y distensión abdominal, como las enteritis microtizantes. Y se recomienda discontinuar por mala evolución cuando el distrés es grave, la hipercapnia severa, con acidosis franca con un pH menor a 720, o con una hipoxemia severa. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ni hablar. Y en los neonatos que tengan patologías del sistema nervioso central, donde las apneas son centrales y no obstructivas, la respuesta tampoco va a ser muy buena. Bueno, un poquito de carga de alto flujo. A diferencia del CPAP, este es un sistema abierto, que entrega una mezcla de aire y de oxígeno, que tienen que estar calentados y humidificados, y yo tengo que conocer esa FiO2 que le estoy entregando y que tiene que ser constante. ¿Se considera de alto flujo si el flujo es mayor o igual a 2 litros por minuto? Algunos dicen 2 litros por kilo por minuto del paciente. A diferencia del CPAP también la relación entre la cánula
y la narina tiene que ser del 50%, es decir, que la mitad del diámetro de la narina tiene que quedar libre para permitir la aspiración del paciente. Es igual de eficaz que el CPAP para prevenir el fracaso de la extubación, pero solo está recomendada en los prematuros mayores de 30 semanas y post-extubación, no en la fase aguda del distrés, cuando recién ingresan a la unidad, cuando son recién nacidos. La ventaja que tiene es que hay menos lesión del tabique nasal, menos lesión por decúbito. Y la desventaja es que yo puedo controlar el flujo que entrego y puedo conocer la FiO2 que le entrego, pero no puedo controlar la presión, no puedo controlar el PEP. La presión va a depender del flujo que yo le setee, de las dimensiones de la vía aérea del paciente y de la pérdida que haya por boca o por nariz. Si el paciente tiene la boca abierta, puede perder hasta 2 o 3 centímetros de agua de presión. Acá hay un ejemplo de cómo armamos, por ahí, quedó medio borrosa la foto, pero lo mismo, necesito la toma de aire en la pared, un mezclador, se conecta a un calentador y un humidificador y todo el circuito va hacia la interfase que va al paciente, que más o menos se puede ver así. Y que tenemos que acordarnos que las narinas tienen que quedar con una relación del 50% con el calibre de la pieza. Bueno, antes de pasar a los modos invasivos, no se olviden de que no importa cuánto pese y no importa la edad gestacional que tenga, pero si podemos probar con el CPAP, siempre va a ser mejor y van a ser muchos los beneficios. Vamos a hablar de los modos invasivos. El viejo y querido Secris, que ya debería estar solo entregando CPAP o BNI, es un respirador de flujo continuo, ciclado por tiempo y limitado por presión. Quiere decir que yo le voy a setear un tiempo inspiratorio y le voy a setear una presión, que es la que quiero que le entregue al paciente. Lo que no voy a poder controlar es el volumen que le va a entrar a ese pulmón. Por supuesto que como no es sincronizado, es independiente de los esfuerzos que el paciente haga, o sea, no sensa cuando el paciente está inspirando y no lo acompaña, y no tengo manera de monitorizarlo. Esto, como resultado, me va a dar asincronía, tanto inspiratoria como expiratoria, y como se ve acá en el dibujito, esta es una curva de presión. Todo lo que está por debajo de la línea negra es el volumen tial que le entrego al paciente. Variable entre una respiración y otra. Acá, por ejemplo, el paciente estaba terminando su inspiración y le llega la embolada de aire del respirador, por lo tanto acá hay un volumen tial excesivo con respecto a las anteriores. Acá el paciente empezaba a expirar y de vuelta le llega la embolada de aire. Entonces hay riesgo de, además de sincronía, de sobredistensión y de volutrao. Los modos sincronizados, que son los que usamos ahora, en los modos sincronizados el respirador inicia las ventilaciones de acuerdo a el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Cómo detecta ese esfuerzo? Lo detecta mediante sensores presentes en el circuito, que pueden ser distales o proximales, y que detectan que el paciente inicia una inspiración y genera una respuesta inmediata, de acuerdo a la sensibilidad que tenga, empezando un ciclo ventilatorio. Estos, por ejemplo, son sensores proximales, sensores de flujo que se colocan en la boquilla del respirador. El que más se recomienda y el que más usamos es estos que ustedes ven en la pantalla, que son anemómetros de alambre caliente. Son proximales y miden la corriente necesaria para mantener la temperatura constante del alambre que tienen dentro. Aumenta un poco el espacio muerto, pero bueno, no es tan significativo. ¿Cuáles son los beneficios de que la ventilación sea sincronizada? Me permite usar presiones más bajas en la vía aérea y me permite disminuir la sobredistensión pulmonar, ¿sí? Con las variaciones de volumen que veíamos en el modo no sincronizado. Entonces voy a tener menos riesgo de volutrao. El intercambio gaseoso va a ser mucho más efectivo, va a haber menor fluctuación de la presión arterial y menor necesidad de parálisis muscular y sedación para que el paciente esté confortable. Me permite un mejor entrenamiento muscular y un mejor destete también del RM y acorta la duración de la ventilación invasiva. Dentro de los modos sincronizados vamos a hablar de 3, ¿sí? O 3 y medio. ¿Sí?
La ventilación mecánica intermitente sincronizada, en este modo el ventilador va a asistir un número fijo de ciclos respiratorios por minuto que le voy a setear yo en la pantalla. Si la frecuencia del paciente es mayor a la que yo programé, le va a permitir realizar esas respiraciones que se van a intercalar con las mandatorias, y si yo no le agrego presión de soporte, esas respiraciones solo van a estar interactuando con el PEP que yo le haya seteado. Por eso este modo se suele usar asociado con la presión de soporte, que lo vamos a ver en un ratito. Acá tenemos un gráfico de presión, donde estas son las respiraciones del paciente y esta es la del ventilador. Cuando le toca una ventilación mandatoria, tensa el esfuerzo del paciente y la sincroniza. Cuando no le toca, le permite respirar, pero lo acompaña solo con PEP. Y abajo tenemos los bucles de presión-volumen y de volumen y de flujo, donde las respiraciones de menor volumen son las del paciente y las de mayor volumen son las mandatorias. En el modo asistido controlado, que también se puede llamar SIPPD, que es ventilación a presión positiva, intermitente, sincronizada o ventilación iniciada por el paciente, todos los esfuerzos inspiratorios del paciente son asistidos por el ventilador. Todos, no como en el otro, que son solo los que yo le seteo. ¿Sí? Y si el paciente no los tiene, porque entra en apnea, el respirador garantiza un número de respiraciones de backup que las podemos programar, que es una frecuencia de respaldo. Por lo tanto, en este modo, el volumen corriente va a ser mucho más parejo e igual en todas las respiraciones. Cuando la frecuencia respiratoria del chico es mayor a la que yo le programé, todas van a estar igual soportadas, con todo, con PIM, con PEP, con el tiempo inspiratorio, con todo. ¿Cuál es la ventaja? Menor fatiga muscular y, como les decía antes, un volumen tidal mucho más homogéneo. Lo mismo que en SIMB, pero en asistido controlado. Las respiraciones del paciente y abajo las que les entrega el respirador. En que todas, cada vez que el paciente quiere respirar, todas las respiraciones están acompañadas por el respirador. Y el volumen tidal es parejo. Por lo tanto, la PCO2 no va a variar tanto. El modo presión de soporte se puede usar solo o asociado a cualquiera de los modos ventilatorios anteriores. ¿Sí? En el modo presión de soporte, el ventilador va a reconocer el inicio de la inspiración y va a aumentar la presión inspiratoria, hasta un porcentaje que yo le setee. Un porcentaje del pico que yo le setee. Es un modo ventilatorio controlado por presión, está ciclado por flujo o por tiempo. ¿Por qué? Porque la embolada de aire va a terminar cuando el flujo inspiratorio caiga a un porcentaje del pico flujo inspiratorio que le podemos setear, que puede ser del 20, del 15, del 5%. Si el paciente entra en apnea y no hay caída del flujo inspiratorio o se demora, lo que va a ocurrir es que va a terminar con el tiempo inspiratorio que yo le haya seteado de respaldo. Y empieza a iniciarse una ventilación como si fuera en modo asistido controlado. Entonces, el inicio, la duración y la frecuencia las va a controlar el paciente. Yo solo le voy a soportar un porcentaje de la presión inspiratoria. No la solemos usar sola, siempre la usamos acompañada de SIMB, y no se aconsejan patologías agudas, porque es más trabajo respiratorio. Vamos a hablar de algo que se está usando ahora, lo estamos usando mucho más, y que es los modos híbridos de ventilación, como la ventilación con volumen garantizado. Es un modo híbrido que es controlado por volumen, ciclado por tiempo o por flujo y limitado por presión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo le voy a decir al respirador que le entregue un determinado volumen tidal al paciente, pero con un límite de presión. Es decir, tiene que hacer más fuerza para meter ese volumen tidal que no se pase de un determinado límite de presión. ¿Cómo lo hace? Necesita un sensor de flujo, ¿sí? En general necesita un sensor de flujo proximal, porque va a hacer ajustes automáticos de la PIP de acuerdo a los cambios en la compliance que tenga el paciente, para mantener ese volumen tidal que yo haya establecido. Lo hace pidiendo el volumen exhalado en la respiración anterior. Yo le voy a setear un volumen tidal orientativo y después voy a ver, mediante la clínica,
si fue el adecuado o no, y midiendo el volumen exhalado en las respiraciones anteriores, va a ir modificando la PIB. Tengo que tener cuidado con las fugas por el tubo endotraqueal, porque si el tubo tiene mucha fuga, voy a tener un volumen infravalorado. Se puede emplear con todos los modos de ventilación sincronizados. Es preferible usarlo con asistido controlado, porque todas las respiraciones van a ser con volumen garantizado, no así en SIMD, donde solo van a tener volumen garantizado las mandatorias, las que sean soportadas no van a ir acompañadas por el volumen. ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios del volumen garantizado? Bueno, se demostró menor tasa de muerte y de displasia broncopulmonar. Se logra un intercambio de gases mucho más estable con presiones medias en las vías aéreas menores, porque la presión se va modificando de acuerdo a cómo se modifique la compliance del pulmón. Como estoy controlando de alguna manera el volumen, tengo menos incidencia de escapes de aire. Y muchos menos episodios de hiper o hipocapnia, por lo tanto, menor daño neurológico. Y lo que me facilita el volumen garantizado es el autodestete, porque la PIB va a ir disminuyendo en tiempo real, de acuerdo a las variaciones o a la mejoría de la compliance, y no de forma manual con el resultado del gas, que voy y le bajo pico cuando tengo el resultado del gas, sino que es en tiempo real. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a setear? Se selecciona un volumen tidal en función de la patología del paciente, ¿sí? Habitualmente es entre 4 a 7 mililitros por kilo. Y le voy a seleccionar un límite máximo de presión. En general, 5 centímetros de agua más que el requerido para llegar al volumen tidal deseado, ¿sí? El respirador va a medir el volumen tidal expirado y va a ajustar la PIB para que alcance ese volumen tidal que yo le fijé. Va a sonar la alarma si con la PIB máxima que yo le seté al respirador no puedo lograr ese volumen tidal. Así voy a prevenir la sobredistensión y el volutrauma por los cambios en la compliance y en la resistencia que se dan en tiempo real. Lo que tengo que evitar es volúmenes mayores a 8 mililitros por kilo, porque voy a generar sobredistensión, porque voy a disminuir el retorno venoso, porque voy a tener riesgos de escape aéreo, y los menores a 3 mililitros por kilo, porque ahí me voy a la zona del colapso, del atelectrauma. Y como les dije antes, evitar las fugas por tubo endotraqueal, sobre todo cuando son mayores al 40%, porque voy a infravalorar el volumen expiratorio y el volumen garantizado no va a ser fiable. Bueno, y ahora pasamos a ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Que es un modo ventilatorio distinto, que usa volúmenes pulmonares muy chiquititos, menores al espacio muerto, menores a 2 mililitros por kilo, y que se combinan con frecuencias respiratorias suprafisiológicas, en general mayores a 150 por minuto, para favorecer el reclutamiento alveolar. ¿Cuáles son los beneficios? Que voy a lograr un efectivo intercambio de gases con menores presiones alveolares. Que voy a mantener un volumen pulmonar casi constante porque los alveolos van a estar abiertos todo el tiempo y no abriéndose y cerrándose con la variación de presión entre el PEP y el PIB. Menos volutrauma y menos atelectrauma, y mejor distribución del aire que en la ventilación mecánica convencional. El objetivo es lograr el reclutamiento alveolar evitando las fluctuaciones de volumen, ¿sí? Esto es lo que les decía antes. Esto en la ventilación mecánica convencional, durante la inspiración y durante la expiración, varía el reclutamiento alveolar y el diámetro de los alveolos. En cambio, en la ventilación de alta frecuencia, los alveolos están constantemente abiertos y reclutados. Bueno, de elección hay dos maneras de usar la ventilación de alta frecuencia, con objetivos de alto volumen o con objetivos de bajo volumen. De elección, en los escapes de aire, en el neumotórax y en los empisemas. Acá voy a tratar de usar presiones medias en la vía aérea más bajas y tratar de aumentar y manejarme más con la FIO que con la baja. En la hernia diafragmática también es útil, y cuando fracaso en la ventilación mecánica convencional, por el motivo que sea, en cualquier patología, ¿sí? Esas son estrategias de bajo volumen.
En la hipercapnia severa, cuando la PCO2 es mayor a 60, si ya optimicé la ventilación convencional, es una buena herramienta la ventilación de alta frecuencia. ¿Qué requisitos tengo que tener? Sobre todo estabilidad hemodinámica, una buena presión arterial y en lo posible medirla de manera invasiva y tener vías centrales. Porque si no tengo una buena estabilidad hemodinámica y una buena presión sistémica, al tener todo el tiempo los alvéolos reclutados y mucha presión positiva intrapleural, no voy a permitir que el retorno venoso vuelva y el paciente no va a poder hacer hematosis. Por más que yo tenga mucha presión en la vía aérea, si la sangre no vuelve para realizar la hematosis, no va a funcionar. Voy a necesitar estados ácido-bases y radiografías bastante frecuentes y voy a necesitar un sistema cerrado de aspiración. Y que la aspiración no sea de rutina, sino que sea según necesidad. Si el paciente dejó de vibrar, o si las secreciones son visibles en el tubo endotraqueal, o si cae la saturación, ¿sí? Pero no aspirar de rutina, sino solamente si es necesario. Y por supuesto que tiene que ser humidificado. ¿Cómo voy a setear una respiración de alta frecuencia? La diferencia que tiene con la ventilación convencional es que la oxigenación y la ventilación van desacopladas. Vamos a hablar primero de la oxigenación. La oxigenación se maneja con la MAP y con la FIO. ¿Sí? La MAP es constante y es como si fuera un CPAP que vibra todo el tiempo. ¿Sí? Y alrededor de esa presión media de la vía aérea van a oscilar las ondas de presión, para la redundancia. Y con la FIO, obviamente eso no es ningún misterio. ¿Cómo sé cuando yo logré la MAP óptima para mi paciente? Cuando le hago una radiografía de tórax y ventila 8 espacios intercostales. ¿Sí? Ese es mi volumen pulmonar óptimo. Que lo podemos ver en este gráfico de compliance, donde al principio del gráfico yo genero grandes cambios de presión y no se producen grandes cambios de volumen. Pero en este punto de la curva, que es la presión crítica de apertura, con poquitos cambios de presión voy a lograr grandes cambios de volumen. ¿Sí? Y también tengo en la presión crítica del cierre. El volumen pulmonar óptimo es mi objetivo y lo voy a lograr cuando alcance la presión crítica de apertura. Entonces voy a aumentar la MAP hasta que aumente la saturación. En general, cuando uno pasa a un paciente de ventilación mecánica convencional a ventilación de alta frecuencia, le pone la misma MAP que tenía en modo convencional. Si es un escape de aire, un punto o dos por debajo de esa MAP, y si es, por ejemplo, una membrana hialina que no respondió a la ventilación convencional o que tiene una hipercapnia refractaria, le puedo poner 1 o 2 puntitos más que la MAP que tenía en convencional. Cuando yo aumento la MAP hasta que reclute todos los alvéolos y esa MAP me permite lograr la FIO2 sin que caiga la saturación del paciente, ahí encontré la presión crítica de apertura. Los cambios se hacen de a poquito, de 1 a 2 centímetros de agua cada 5, 15 o 30 minutos, según lo que el paciente me permite. Y recuerden no desconectarlo para bolsear, porque voy a reclutar todo lo que había logrado reclutar cuando lo pasé a este modo. ¿Sí? Por eso la insistencia sobre el circuito de aspiración cerrado. Si desatura, me voy a fijar el volumen pulmonar. Le haré una placa, me fijaré si vibra, si tiene secreciones visibles, pero no desconectarlo para bolsear. Entonces, si yo logro encontrar el volumen pulmonar óptimo, voy a tener la MAP óptima y esa MAP es la que me permite disminuir la FIO. Acá un ejemplo con una curva de presión-tiempo. La línea roja es la presión media de la vía aérea. Alrededor de esa línea oscila la amplitud, ¿sí? Las ondas de presión. Y todo lo que está por debajo de esas líneas amarillas es el volumen tidal. ¿Sí? La distancia que hay entre el pico de una onda, de una oscilación y la otra es la frecuencia. Ahora vamos a hablar de eso. La ventilación, que va desacoplada de la oxigenación, se maneja con el delta P o la amplitud y con la frecuencia. El delta P es, a mayor delta P, cuando yo aumento el delta P o aumento la amplitud, aumento la altura de esas ondas amarillas, al igual lo vamos a volver a ver, aumenta el volumen tidal. Por lo tanto, voy a lavar más PCO2. ¿Cómo sé cuál es la amplitud óptima? Más o menos que el paciente, cuando yo lo conecto, vibre hasta el ombligo o hasta la raíz de los dedos. Más o menos. La frecuencia es distinta que la que manejamos en ventilación convencional, porque se mide en Hz.
Si un Hertz son 60 respiraciones por minuto. Entonces, cuidado porque es al revés que el convencional. A mayor frecuencia, menor lavado de CO2, ¿sí? Porque es menor el volumen desplazado. Acá lo vamos a ver mejor. ¿Cómo se modifica el volumen tidal en alta frecuencia si aumento la amplitud? ¿Sí? Acá tengo un volumen tidal, aumento la amplitud, y el volumen tidal de la zona amarilla de la curva aumenta. Por lo tanto, lavo más CO2. Con respecto a la frecuencia, si yo disminuyo la frecuencia, es decir, acerco acá las ondas, si disminuyo la frecuencia, aumento, si aumenta la frecuencia, aumento el lavado al revés. Si aumenta la frecuencia, no lava tanto CO2. Acá se ve mejor. Volumen tidal con menor frecuencia, lo azul es el volumen tidal, lo amarillo es la MAP, ¿sí? Acá las frecuencias están bastante separadas, una onda de la otra. Si yo aumento la frecuencia, lavo menos CO2. ¿Sí? Al revés que como lo pensamos en convencional. Y un pantallazo sobre el monitoreo de función pulmonar, que para esto necesitamos tener un sensor de flujo. La información que me puede dar es mucha, vamos a hablar más de las más importantes. El volumen tidal lo puedo ver al costado de la pantalla, que dijimos que el valor normal es entre 4 a 7 mililitros por kilo, el respirador me lo va a dar en mililitros totales. Puedo ver el volumen minuto respiratorio, puedo ver la compliance del paciente, la resistencia, el porcentaje de fuga que tenga el tubo, y puedo ver este parámetro que es la compliance 20 o del último 20% de la curva sobre la compliance total. El valor normal es mayor o igual a 1, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Las ondas que voy a poder ver en el respirador, ¿sí? La onda de presión y todo lo que está por debajo de la onda de presión es la presión media en la vía aérea, ¿sí? La porción ascendente es inspiración, la porción descendente es expiración. Por supuesto no va a llegar nunca a 0 porque tiene PEP. Y la PIN es el punto más alto de la curva. Y a partir de ahí, y después empieza la expiración. Todo lo que está por debajo de la curva es MAP, presión media de la vía aérea. Esto es la curva de presión. Por supuesto, este es el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio es la porción descendente. En la onda de flujo, que es la onda que más información nos puede dar, también tenemos todo por arriba de 0 es inspiración y todo lo que está por debajo de 0 es expiración. Y vamos a tener tanto en la inspiración como en la expiración un flujo rápido y un flujo lento. El pico flujo inspiratorio es el punto más alto de la curva. Este es el pico flujo inspiratorio que ocurre después de la fase de flujo rápido. Y luego empieza el flujo lento inspiratorio y en la fase expiratoria lo mismo. Pico flujo expiratorio acá abajo. Eso ya lo dijimos, todo por debajo de 0 es expiración. Y también tiene una fase rápida y una fase lenta. Acá se ve mejor. Esta es una onda de flujo. Todo por arriba es inspiración, todo por abajo expiración. Cuando yo le seteo un tiempo inspiratorio prolongado, como se ve acá, lo puedo ver también en la curva de presión, que se hace más cuadrada. ¿Sí? Y genera que el paciente no se abra la válvula expiratoria cuando en un tiempo inspiratorio prolongado. Cuando el tiempo es corto, cuando todavía no terminó la fase lenta de la inspiración, se abre la válvula expiratoria y esto me va a llevar a atelectasias, colapsos. Y acá todo lo contrario, ¿sí? El atrapamiento. Cuando el paciente aún no terminó esto no lo puedo ver. Cuando todavía no terminó de expirar, le llega la embolada de aire y entonces voy a generar atrapamiento aéreo. ¿Sí? Porque no lo dejo terminar de expirar y ya le estoy mandando el flujo de la siguiente respiración. En la curva de resistencia, en el curva de flujo, podemos ver también si aumenta la resistencia en el circuito o en la vía aérea. ¿Sí? Esta es una curva de flujo normal y esta es una curva de flujo donde la fase lenta de la expiración se horizontaliza. Y esto probablemente sea por aumento de la resistencia o en el circuito o en las vías aéreas del paciente. ¿Sí? Puede ser que tenga moco, que tenga meconio, o que tenga agua en las tubuladuras, donde se ve también un poco más
con más interferencia. El bucle presión-volumen, ¿sí? Presión, volumen por debajo. La recta, que es la pendiente del bucle, mide la compliance, el ángulo de la recta es la compliance. Esta es la fase inspiratoria y esta es la fase expiratoria, ¿sí? No llega a cero porque tengo P. Cuando ese bucle, que ahí estaba re lindo y que el ángulo y la pendiente de la recta, que es la compliance, es uniforme, cuando ese bucle tiene esta forma y el final de la curva parece un pico de pato, estoy ventilando a mi paciente en la área de sobredistensión, ¿sí? Y el ángulo que voy a formar con la pendiente de esta curva es este ángulo, ¿sí? El de C20. Si yo divido el ángulo del último 20% de la curva sobre el ángulo de la totalidad de la curva, tiene que ser mayor o igual a 1, si no estoy en el punto de sobredistensión. Si lo ventilo acá abajo, voy a estar en el punto de atelectasia o colapso. Bueno, muchas gracias.